A lo largo de los siglos han surgido relatos que mezclan historia y leyenda. Se habló de un hombre lobo en el corazón del Vaticano, de los campesinos de Rumanía que desenterraban cadáveres para clavarles estacas o encadenarlos a sus tumbas, y de una pirámide sumergida bajo el mar de Galilea descubierta en pleno siglo XXI. En este vídeo te contaré 6 leyendas que probablemente no conocías y que te harán preguntarte si fueron solo inventos o si realmente sucedieron. Ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. El hombre lobo del Vaticano. El pontificado de Urbano VIII, iniciado en 1623, se enmarca en pleno auge del barroco romano. Bajo su gobierno, la ciudad experimentó un despliegue monumental sin precedentes. Se erigieron palacios, se embelleció la Basílica de San Pedro y se encargaron obras a artistas como Gian Lorenzo Bernini. Sin embargo, este esplendor artístico convivía con un trasfondo sombrío. El Papa Barberini concentró un poder casi absoluto en Roma, fortaleciendo la Inquisición y los órganos de censura, lo que convirtió al Vaticano en un espacio donde lo visible y lo oculto convivían estrechamente. Entre lo que debía permanecer oculto estaban ciertos episodios inquietantes que nunca trascendaron en crónicas oficiales, pero que dejaron rastros en correspondencias privadas y rumores que circularon entre la población. Roma, en esos años, era una ciudad marcada por contrastes. La magnificencia de las ceremonias pontificias contrastaba con la precariedad de la vida en los barrios populares. A las hambrunas periódicas se sumaban epidemias y una criminalidad endémica que la Guardia Pontificia trataba de contener. En este ambiente de tensión y miedo cotidiano, cualquier suceso extraño adquiría rápidamente tintes de superstición. Fue en este marco cuando comenzaron a aparecer informes sobre cadáveres en condiciones anómalas en las inmediaciones del Vaticano. Se trataba de viñedos y huertos próximos a los jardines papales, espacios vigilados pero aún lo bastante abiertos como para ser escenario de sucesos difíciles de controlar. Los primeros hallazgos, hacia finales de la década de 1620, llamaron poderosamente la atención de la curia. No eran simples asesinatos o ajustes de cuentas, habituales en la Roma de la época, sino muertes con características que resultaban difíciles de encajar en los patrones conocidos. Los cuerpos encontrados por guardias o trabajadores al amanecer presentaban desgarros profundos, miembros arrancados y signos que algunos describieron como dentelladas. Estos detalles se registraron en informes internos, pero fueron silenciados hacia el exterior. Lo que alimentó el desconcierto era la aparente brutalidad animal de los ataques, en un entorno donde la fauna salvaje había sido expulsada siglos atrás de las inmediaciones urbanas. A medida que se acumulaban los casos, la preocupación se hizo mayor. Para Urbano VIII, mantener la imagen de orden era prioritario, especialmente en un momento en que el papado necesitaba proyectar autoridad frente a las potencias europeas y en medio de la Guerra de los 30 años. El hecho de que estos asesinatos ocurrieran tan cerca del corazón de la cristiandad suponía un desafío inaceptable. El Papa ordenó entonces investigaciones discretas a cargo de la Guardia Suiza y del Santo Oficio. La instrucción fue clara: esclarecer los hechos sin provocar alarma pública. Esta decisión, que buscaba controlar la información, terminó contribuyendo a la creación del mito, pues el secretismo alrededor de las muertes solo aumentó la sospecha entre quienes sabían de su existencia. Urbano VIII, preocupado por la acumulación de casos y la cercanía de los crímenes al corazón mismo de la Santa Sede, ordenó que la investigación se llevara a cabo de manera reservada. La Guardia Suiza, encargada de la seguridad papal, recibió instrucciones estrictas de patrullar los jardines y recabar cualquier detalle sospechoso, mientras que el Santo Oficio se ocupaba de registrar testimonios e informes médicos sin difundirlos más allá de la curia. La estrategia buscaba impedir que el miedo se extendiera entre los peregrinos y visitantes, pues en plena Roma barroca la imagen del Vaticano debía mantenerse incontaminada.
En el transcurso de estas pesquisas, las miradas comenzaron a dirigirse hacia el interior mismo de las fuerzas pontificias. Varios informes mencionaban la conducta errática de un miembro de la Guardia Suiza, un soldado de origen germano que, en noches determinadas, desaparecía de su puesto o mostraba episodios de violencia incontrolable. Compañeros suyos declararon que en esas ocasiones parecía poseído por un frenesí salvaje, incapaz de reconocer órdenes o de distinguir entre aliados y enemigos. El hecho de que estos comportamientos coincidieran con noches de luna llena alimentó las sospechas de que se trataba del responsable de los asesinatos. Los médicos del Vaticano introdujeron entonces una explicación que hoy suena extraña, pero que en la época encajaba en los marcos de la medicina y la superstición. Hablaron de una forma de locura conocida como melancolía lupina. Este término describía a individuos que bajo determinadas fases lunares caían en un estado de furia, gritos y apetito voraz. Aunque se trataba de una categoría psiquiátrica rudimentaria, bastó para dar a los inquisidores una base sobre la que justificar un caso tan anómalo. Entre 1630 y 1633, al menos una docena de muertes fueron atribuidas de manera velada a este guardia. Los informes coincidían en que el patrón era siempre el mismo: víctimas encontradas de madrugada, con cuerpos destrozados por lo que parecían ser garras y mordeduras. Nunca se habló de ello en documentos oficiales abiertos, pero la correspondencia privada de clérigos menores recogía alusiones a un depredador entre los muros del Papa. Así, el caso del soldado pasó del terreno de la sospecha al del mito, incubándose bajo el silencio que el Vaticano mantenía de forma deliberada. El Vaticano decidió mantener un silencio absoluto en torno a los sucesos. Los cronistas oficiales de la corte papal, encargados de redactar las actas y las crónicas de aquel tiempo, apenas mencionaban vagamente muertes violentas en los alrededores, sin entrar en detalles ni dar nombres de víctimas. La censura era férrea. Nada debía empañar la imagen de la sede de la cristiandad en un siglo en el que el papado, tras el Concilio de Trento, había construido su autoridad sobre la idea de orden y pureza moral. El problema, sin embargo, es que cuanto más se intentaba ocultar, más circulaban los rumores entre clérigos, sirvientes y guardias. En los pasillos del Vaticano y en las tabernas de Roma comenzaron a hablar de un monstruo que cazaba dentro de los muros papales, algo que ninguna autoridad se atrevía a reconocer en público. Este contraste entre la negación oficial y los susurros cotidianos fue clave para que el mito se consolidara. El silencio institucional alimentó la imaginación popular. Finalmente, la presión de los hechos obligó a actuar. Según documentos internos nunca publicados oficialmente, pero mencionados en cartas privadas de religiosos de la época, la Guardia Suiza detuvo a uno de sus propios miembros tras sorprenderlo en estado de frenesí en los jardines pontificios. El soldado fue reducido con gran dificultad, pues se decía que en ese momento era capaz de doblegar a varios hombres a la vez. Una vez apresado, fue encerrado en celdas subterráneas a la espera de un proceso que no se celebró de forma pública, sino en el marco del Santo Oficio. La Inquisición, que solía actuar con pompa y castigos ejemplares, en este caso procedió con un secretismo extremo, probablemente porque admitir que un miembro de la Guardia Papal se comportaba como un asesino bestial hubiera supuesto un escándalo de proporciones incalculables. La decisión del tribunal secreto fue condenarlo a ejecución en privado. No hubo hoguera ni escarnio público, como ocurría con los herejes o criminales comunes, sino un ajusticiamiento discreto en algún punto de las catacumbas o prisiones subterráneas del Vaticano. El objetivo era borrar su existencia de la memoria oficial, evitando que quedara registrado como un escándalo político y religioso. Los relatos orales, sin embargo, sostienen que su ejecución tuvo lugar alrededor de 1634, en una ceremonia presidida por un reducido número de cardenales y guardias, tras la cual el soldado fue enterrado en una cripta anónima sin inscripción. Ese entierro sin nombre era en sí un castigo.
En la mentalidad de la época significaba condenar al olvido eterno a quien había traído la vergüenza a la institución. A partir de ese momento nació formalmente la leyenda del hombre lobo del Vaticano. Clérigos y sirvientes empezaron a referirse a él como il lupo de la Santa Sede, el lobo de la Santa Sede, expresión que se transmitió como un secreto a voces dentro de los muros pontificios. Lo que se ocultaba en los archivos se compensaba con los relatos transmitidos en voz baja. Que el guardia, poseído por una enfermedad misteriosa, había asesinado y devorado a sus víctimas bajo la luna llena. Que la Iglesia lo había ejecutado en secreto, y que su espíritu, incapaz de descansar, continuaba vagando por los pasillos subterráneos de la Basílica de San Pedro. Con el tiempo, estas historias se mezclaron con otros relatos de fenómenos extraños en las catacumbas, y lo que pudo haber sido un crimen ocultado se transformó en uno de los mitos más oscuros del Vaticano. En el siglo XVIII, cuando el interés por los archivos secretos del Vaticano ya formaba parte del imaginario europeo, comenzaron a circular cartas y memorias de eruditos y viajeros que hablaban de documentos ocultos en la curia relacionados con un misterioso guardia ejecutado en tiempos de Urbano VIII. Algunos de estos testimonios provenían de diplomáticos franceses y alemanes con acceso restringido a bibliotecas eclesiásticas, que mencionaban la existencia de papeles donde se hablaba de una bestia humana castigada por la Santa Sede. Aunque no eran pruebas directas, estos rumores encajaban perfectamente con el secretismo papal y reforzaron la idea de que el Vaticano ocultaba mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. En este ambiente de ilustración y escepticismo, la historia del lupo de la Santa Sede pasó a formar parte de las anécdotas que se contaban en tertulias europeas sobre los misterios y horrores del poder eclesiástico. Ya en el siglo XIX, con la ola romántica que recuperó mitos medievales y relatos oscuros, la leyenda del hombre lobo del Vaticano adquirió una nueva vida. Escritores anticlericales aprovecharon la historia como símbolo de la corrupción y la decadencia de Roma. Algunos panfletos italianos hablaban de un Vaticano poblado no solo por cardenales, sino también por espectros y monstruos, presentando al supuesto guardia suizo como un ejemplo de los pecados escondidos de la Iglesia. En paralelo, guías de viajeros extranjeros recogían historias de guías locales que aseguraban haber escuchado aullidos en los pasadizos subterráneos bajo San Pedro, un eco que se confundía con el murmullo de los túneles, pero que alimentaba el mito del espíritu del soldado ejecutado. Estas historias se transmitían de forma clandestina en tabernas y cafés de Roma, lejos de los discursos oficiales, pero con suficiente fuerza para mantenerse vivas. En la actualidad, la leyenda del hombre lobo del Vaticano continúa siendo uno de los relatos más inquietantes asociados al secretismo pontificio. Aunque ningún documento oficial lo confirme, su persistencia se debe a la combinación perfecta de elementos: un contexto histórico real de asesinatos inexplicados en tiempos de Urbano VIII, un acusado que desapareció sin dejar rastro en los registros públicos, y una institución acostumbrada a manejar el silencio como herramienta de poder. Para muchos, el mito encarna la sombra que late bajo el esplendor barroco de Roma. Pasadizos ocultos, crímenes silenciados y una criatura, mitad hombre y mitad bestia, que aún vigila desde las entrañas de la Basílica de San Pedro. En tours no oficiales y en la tradición oral moderna, algunos trabajadores del Vaticano afirman escuchar ruidos extraños cuando patrullan las galerías subterráneas, reforzando la idea de que el lupo de la Santa Sede sigue allí, no ya como un hombre real, sino como el símbolo inmortal de los secretos que nunca serán revelados por completo. La pirámide enterrada bajo el mar de Galilea, Israel. En el año 2013, un equipo de arqueólogos israelíes especializados en arqueología submarina anunció un hallazgo sorprendente en el mar de Galilea, también conocido como lago Kinneret, utilizando tecnología de sonar de alta resolución para cartografiar el fondo del lago. Detectaron una formación masiva que no podía explicarse como un accidente natural,
La estructura tenía forma de cono o pirámide achatada, con una altura superior a los 10 metros y un diámetro de más de 70 metros en su base. Lo más llamativo fue su composición. Grandes bloques de basalto dispuestos de manera intencional, algunos de ellos de varias toneladas de peso. Desde el primer momento quedó claro que no se trataba de un fenómeno geológico, sino de una construcción humana de enormes proporciones, sumergida a una profundidad que hacía difícil su acceso directo. El tamaño y la disposición de la estructura despertaron el asombro de los especialistas. Con más de 70 metros de diámetro, se trata de un monumento mayor que muchos túmulos funerarios conocidos en la región y comparable, en términos de volumen, a estructuras megalíticas de Europa. El hecho de que esté compuesto por bloques de basalto, una piedra dura y abundante en el entorno volcánico de Galilea, demuestra un esfuerzo de organización y transporte colosal, pues mover y apilar rocas de semejante magnitud requería una planificación y una mano de obra considerables. La forma cónica o piramidal recuerda a estructuras funerarias y rituales halladas en otras culturas del Oriente Próximo, pero en este caso se distingue por sus dimensiones descomunales y por el hecho de encontrarse bajo el agua, lo que lo convierte en un enigma aún mayor. La datación de la estructura ha sido motivo de intensos debates, aunque no se ha excavado de manera directa, debido a la profundidad, los costes económicos y la fragilidad del entorno. Los arqueólogos estiman que su construcción podría remontarse a varios miles de años atrás. Algunos cálculos sitúan su origen en el segundo milenio antes de Cristo, cuando en torno al mar de Galilea existían asentamientos cananeos que practicaban rituales asociados a la fertilidad y al culto a las aguas. Otros investigadores, más cautos, sugieren que podría pertenecer incluso a un periodo anterior, vinculado a comunidades neolíticas que ya habitaban las orillas del lago hace más de 6.000 años. La ausencia de excavaciones físicas impide confirmar estas teorías, pero todos coinciden en que no se trata de un vestigio menor, sino de una obra monumental que aún no ha revelado su verdadero propósito. El mar de Galilea, escenario del hallazgo, es un lugar cargado de historia. Es el lago de agua dulce más grande de Israel, alimentado por el río Jordán, y desde tiempos remotos ha sido un espacio vital para el desarrollo de la región. En sus orillas se han documentado aldeas neolíticas, ciudades cananeas, enclaves hebreos y siglos más tarde, asentamientos grecorromanos. Cada una de estas culturas dejó restos materiales que demuestran la continuidad del poblamiento y el valor estratégico de este lago como fuente de agua, pesca y comercio. En la tradición bíblica, el mar de Galilea es recordado por episodios de la vida de Jesús, lo que añade una dimensión religiosa a su importancia arqueológica. Encontrar en su fondo una estructura gigantesca de origen desconocido refuerza la percepción de que el lago es mucho más que un recurso natural. Es un archivo oculto de la historia humana en el Levante mediterráneo. Desde el anuncio del hallazgo en 2013, la comunidad académica ha mantenido una actitud de cautela y silencio en torno a la estructura sumergida. No se trata de un olvido deliberado, sino de la dificultad real que implica su investigación. Para acceder a ella se necesitarían buzos especializados en arqueología subacuática y una inversión económica significativa, además de permisos estatales y medidas de conservación estrictas. La estructura está cubierta por sedimentos, lo que complica el análisis y maquinaria pesada. Esto ha provocado que, a pesar de la magnitud del descubrimiento, los informes oficiales se hayan limitado a publicaciones técnicas, sin abrir debates públicos ni promover excavaciones amplias. Ese vacío de información ha dejado un espacio perfecto para que la imaginación popular, las creencias locales y las leyendas antiguas se reactivaran con fuerza. No hay que olvidar que el mar de Galilea siempre estuvo rodeado de mitos. Mucho antes del hallazgo, las tribus beduinas que habitaban la región transmitían relatos sobre una ciudad desaparecida bajo las aguas. Según sus versiones, en un tiempo remoto existió una urbe próspera en las orillas del lago, cuyos habitantes se volvieron arrogantes y desafiaron a los cielos. El castigo no se hizo esperar. La ciudad fue tragada por el agua en una sola noche, sin dejar rastro en la superficie.
Estos relatos, transmitidos de generación en generación, se contaban alrededor de hogueras y formaban parte de un corpus oral en el que las ruinas invisibles bajo el lago eran recordadas como advertencia moral. Cuando en 2013 se hizo público el hallazgo de una estructura gigantesca bajo las aguas, muchos habitantes locales vieron en ello la confirmación material de lo que sus abuelos y bisabuelos siempre habían repetido: que bajo el mar de Galilea se esconde el recuerdo de una civilización castigada. La leyenda de la ciudad castigada no se limita a un relato de soberbia y ruina, sino que está ligada a una tradición más antigua, que enlaza con los mitos bíblicos y prebíblicos sobre los Nefilim, los gigantes descendientes de los hijos de Dios, y las hijas de los hombres mencionados en el Génesis 6:4. Según los textos bíblicos, los Nefilim fueron destruidos en el diluvio universal, pero las tradiciones orales en Oriente Próximo sostienen que algunos sobrevivieron, ocultos en cuevas, montañas o bajo las aguas. En el caso del mar de Galilea, la pirámide sumergida habría sido construida precisamente para encerrar lo que quedaba de ese linaje. La versión más extendida sostiene que bajo los bloques de basalto fue depositado un cofre que contenía el corazón del último Nefilim, arrancado y sellado para que jamás volviera a latir. El mito es aún más específico. Ese corazón no era un órgano muerto, sino un núcleo de poder, una fuente de energía vinculada a los ángeles caídos. Los relatos beduinos lo describen como un objeto inmortal, todavía palpitante bajo el agua, custodiado por el peso de las piedras y el silencio del lago. Para los narradores orales, el día que alguien logre retirar las rocas y abrir el sello, el corazón volverá a latir y el mar se abrirá, liberando a los antiguos que caminarán de nuevo sobre la tierra. La advertencia no es casual. Conecta el hallazgo arqueológico con una de las tradiciones más temidas de la región, aquella que sitúa el origen de la violencia humana en la unión prohibida entre lo divino y lo mortal. Por eso, lo que para los arqueólogos es un misterio estructural sin resolver, para los guardianes de la tradición es una evidencia más de que las aguas de Galilea ocultan no solo historia, sino también una maldición ancestral. El vínculo de la pirámide con los Nefilim resulta fundamental para comprender la fuerza de la leyenda. El Génesis, en su capítulo 6, menciona brevemente que en aquellos días había gigantes en la tierra, descendientes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El texto canónico es enigmático, apenas unas líneas, pero suficientes para que durante milenios alimentara la imaginación de tradiciones judías, cristianas e islámicas. Escritos apócrifos como el libro de Enoc expandieron la narración, describiendo a los Nefilim como seres colosales, violentos, que devoraban cosechas y hombres, cuyo origen estaba en la transgresión de los ángeles caídos. El diluvio, según esas versiones, no habría sido solo un castigo por la corrupción moral, sino un acto para borrar de la faz de la tierra esta raza híbrida. Sin embargo, la tradición oral insistía en que no todos perecieron. Algunos fragmentos de ese linaje lograron sobrevivir, escondidos en regiones remotas o sellados bajo tierra y agua. La pirámide sumergida en el mar de Galilea, según los relatos beduinos, sería precisamente un sello monumental construido para contener lo que quedaba de esa sangre prohibida. En su interior, se decía, no descansaba un cuerpo completo, sino el corazón del último Nefilim, arrancado en un acto ritual y colocado dentro de un cofre de piedra. La imagen es poderosa, no un cadáver, sino un órgano vivo, todavía palpitante, aunque inmóvil, alimentando con su energía oscura el silencio del lago. Para las comunidades locales, esta idea explicaba por qué el mar de Galilea tenía un aura tan particular. No era solo un lago, era un sepulcro líquido, un espacio donde la superficie tranquila ocultaba un peligro insondable. De hecho, había quienes atribuían las repentinas tormentas sobre el lago, documentadas incluso en tiempos bíblicos, a los latidos de ese corazón sellado que, aunque encadenado, seguía tratando de liberarse. La maldición atribuida al corazón del Nefilim se narraba con precisión. Si el cofre era abierto y el corazón volvía a latir al aire libre, el mar mismo se fracturaría. Las aguas retrocederían como un nuevo diluvio invertido,
no para castigar a los hombres, sino para liberar a los antiguos. Los gigantes caminarán de nuevo sobre la tierra, repetían los ancianos en sus relatos orales, una advertencia que combinaba la memoria del Génesis con el temor a un regreso imposible de contener. Así, la pirámide era vista tanto como un testimonio del poder humano, capaz de aprisionar a un descendiente de los ángeles caídos, como un recordatorio del riesgo que suponía profanar aquello que había sido enterrado a propósito. No debía ser abierto, no debía ser estudiado. El equilibrio del mundo dependía de que siguiera oculto. Estas advertencias circularon durante siglos, especialmente entre las tribus beduinas que recorrían las inmediaciones del lago. Para ellas el mar de Galilea era un lugar sagrado y peligroso al mismo tiempo. Nadie debía intentar explorar demasiado sus profundidades. La pesca, sí, el comercio también, pero adentrarse en el misterio del fondo equivalía a atentar a los dioses. Incluso había familias que evitaban acampar en ciertas orillas, convencidas de que en las noches sin luna podía escucharse un murmullo subterráneo, como el retumbar de un tambor lejano, el eco del corazón encerrado. A los jóvenes se les enseñaba que el lago podía ofrecer sustento, pero también reclamar vida si alguien trataba de desafiar el límite impuesto por los antepasados. Esa mezcla de tradición religiosa, mito ancestral y temor comunitario consolidó el relato del corazón del gigante como una de las leyendas más persistentes de la región. En tiempos modernos, tras el hallazgo arqueológico de 2013, estas advertencias recobraron fuerza. Los más escépticos señalan que se trata de coincidencias entre relatos orales y un descubrimiento científico. Pero para muchos habitantes de las aldeas cercanas, la pirámide sumergida fue la confirmación definitiva de que sus ancestros tenían razón. Bajo el mar de Galilea no solo hay restos arqueológicos, sino un secreto prohibido que no debe ser tocado. Lo que para la ciencia es una estructura de piedras cuidadosamente apiladas, para la leyenda es la última prisión del primer linaje maldito de la humanidad. A lo largo de los siglos, la leyenda de la pirámide sumergida y del corazón del Nefilim sobrevivió gracias a la transmisión oral en aldeas y campamentos beduinos. Cada generación añadía detalles. Algunos decían que al caer la noche podían verse luces verdosas ascendiendo desde el fondo del lago. Otros sostenían que en los días de tormenta, el agua golpeaba con más fuerza contra las orillas porque el corazón encerrado se agitaba. Estas narraciones no eran simples cuentos, formaban parte de un sistema de advertencias que mezclaba moral, miedo y tradición. La ciudad hundida se convertía en ejemplo de lo que sucede cuando los hombres desafían lo divino, y el corazón sellado funcionaba como recordatorio de que la soberbia podía traer ruinas no solo para una comunidad, sino para toda la humanidad. Con la llegada de la Edad Moderna, y más aún en el siglo XIX, viajeros europeos que exploraban Palestina y la región del Jordán recogieron ecos de esta leyenda. Algunos escribieron en diarios y memorias sobre las historias salvajes de los beduinos, en las que se mencionaban ciudades sumergidas y gigantes atrapados bajo el agua. Aunque los académicos de la época no daban crédito a estas tradiciones, el relato quedó registrado en fuentes secundarias, lo que permitió que no se perdiera del todo. La interpretación romántica de Oriente como tierra de misterio también ayudó a reforzar el atractivo de la historia. Los europeos veían en el mar de Galilea un paisaje cargado de símbolos bíblicos y al mismo tiempo un escenario perfecto para leyendas de origen oscuro. En la actualidad, el hallazgo arqueológico de 2013 ha dado nueva vida a la leyenda. Medios de comunicación y entusiastas de la arqueología alternativa han vinculado la estructura sumergida con el mito del corazón del Nefilim, presentando la pirámide como una evidencia de que las tradiciones orales tenían un fundamento real. Guías turísticos en Israel y en los territorios palestinos incluyen el relato en recorridos culturales, y en foros de Internet circulan teorías que mezclan arqueología, Biblia y conspiraciones. Mientras los arqueólogos insisten en la necesidad de un estudio riguroso, la población local mantiene la advertencia. Si lo abren, el mar se abrirá y los antiguos caminarán otra vez sobre la tierra. Así, el mito sigue vivo,
no solo como eco del pasado, sino como una advertencia permanente sobre lo que sucede cuando la humanidad intenta desvelar secretos que tal vez deban permanecer enterrados. Y el vampiro de Sighisoara, Rumanía. Sighisoara, situada en el corazón de Transilvania, era en el siglo XVIII una de las ciudades mejor conservadas de origen sajón en Europa Central. Fundada en el siglo XII por colonos alemanes que acudieron bajo invitación del rey húngaro para reforzar la defensa de la región, la ciudad mantenía aún en la Edad Moderna su fisonomía medieval. Murallas, torres de vigilancia, calles empedradas y una jerarquía social marcada por la presencia de artesanos, mercaderes y familias nobles de ascendencia germánica y húngara. Además de su importancia comercial, la ciudad había pasado a la posteridad por ser el lugar de nacimiento de Vlad Tepes en 1431, un dato que, aunque no tenía repercusión inmediata en el siglo XVIII, otorgaba a la localidad un trasfondo histórico que siglos después alimentaría el vínculo entre Sighisoara y el mito vampírico. En el siglo XVIII, Transilvania se encontraba bajo dominio de los Habsburgo, integrada en la corona austríaca tras haber sido durante siglos un principado semi-independiente en la frontera del Imperio Otomano. Esta posición fronteriza había marcado la vida cultural y religiosa de la región. Convivían ortodoxos rumanos, católicos y protestantes, cada uno con sus costumbres funerarias y sus temores respecto al más allá. En este contexto, las creencias en seres no muertos, vampiros y espíritus inquietos estaban profundamente arraigadas. La superstición se reforzaba por la experiencia colectiva de las epidemias. Cada brote de peste o de enfermedades desconocidas generaba sospechas de que los muertos no descansaban en paz y que volvían a causar daño entre los vivos. En el ámbito popular, los vampiros no eran aún los aristócratas refinados de la literatura romántica, sino cadáveres hinchados y activos que se levantaban de la tumba para atormentar a los vivos. Las prácticas funerarias de la época reflejan esta mentalidad. En los registros parroquiales de varias localidades de Transilvania se documenta cómo se exhumaban cuerpos semanas o meses después del entierro para comprobar su estado. Si los cadáveres aparecían frescos o con sangre en la boca, algo que hoy la ciencia explica por procesos naturales de descomposición, se interpretaba como señal inequívoca de vampirismo. Para evitar que el difunto regresara, se practicaban rituales drásticos: clavar estacas en el pecho, cortar cabezas o incluso quemar los cuerpos. Estas acciones, lejos de ser marginales, estaban legitimadas por la creencia colectiva y, en algunos casos, toleradas por las propias autoridades locales. Sighisoara no fue ajena a estas prácticas, y hay constancia de que a mediados del siglo XVIII se realizaron exhumaciones con estos fines, lo que cimentó la fama de la ciudad como espacio donde lo real y lo sobrenatural se entrelazaban. La presencia de Vlad Tepes en la memoria de la ciudad añadía un componente simbólico difícil de ignorar. Aunque en vida no fue considerado un vampiro, sino un gobernante cruel y eficaz contra los otomanos, su sobrenombre Draculea, hijo del dragón, y su reputación sanguinaria circulaban aún en el imaginario popular. En el siglo XVIII, cuando Europa Central empezaba a elaborar historias de vampiros ligadas a Transilvania, el hecho de que Sighisoara fuese su lugar natal reforzaba la asociación de la ciudad con lo ominoso. La población local veía en esa herencia un recordatorio de que el mal podía encarnarse en figuras humanas y que las sombras del pasado seguían presentes. En este caldo de cultivo, la aparición de fenómenos extraños en el cementerio de la ciudad no podía sino interpretarse a través del filtro de lo sobrenatural. Así se preparó el escenario en el que pocos años más tarde surgiría la leyenda del niño vampiro que marcaría para siempre la memoria popular de Sighisoara. Hacia mediados del siglo XVIII, en pleno dominio de los Habsburgo, la ciudad de Sighisoara vivió un acontecimiento que se convirtió en el núcleo de la leyenda. En una de las familias nobles locales, según las tradiciones orales recogidas siglos después, nació un niño cuya llegada al mundo fue vista con inquietud desde el primer momento. El recién nacido presentaba un rasgo poco común: dientes desde el nacimiento.
En la medicina actual, este fenómeno se conoce como dientes natales, y aunque es raro, no es imposible. En aquel tiempo, sin embargo, era considerado un presagio de mal augurio. En las creencias populares de Transilvania, un niño que nacía con dientes estaba marcado por fuerzas oscuras, destinado a convertirse en un strigoi, es decir, un ser que tras la muerte podía regresar como un no muerto para atormentar a los vivos. La familia del niño, por su rango social, intentó mantener discreción, pero en comunidades pequeñas los rumores corrían con rapidez. Comadronas, sirvientes y vecinos comenzaron a susurrar que ese nacimiento anunciaba desgracias. En una sociedad en la que lo religioso y lo supersticioso se entrelazaban, tener un hijo con esa característica podía interpretarse como castigo divino o como señal de un pacto oscuro. El niño vivió apenas unos meses. Murió de forma prematura, probablemente a causa de enfermedades infantiles comunes en la época. Pero su muerte temprana no calmó los temores. Al contrario, para muchos, el hecho de que hubiera llegado al mundo con un signo considerado maldito reforzaba la idea de que su alma no encontraría descanso. Fue enterrado con rito cristiano en el cementerio parroquial, pero ya entonces algunos parroquianos murmuraban que no permanecería en paz. Los rumores no tardaron en intensificarse. Pastores que trabajaban en las colinas cercanas a Sighisoara afirmaron haber visto, en noches de luna, la silueta de un infante de aspecto blanquecino merodeando alrededor de los rebaños. Según sus relatos, al amanecer varias ovejas aparecían debilitadas o muertas, con heridas en el cuello y manchas de sangre. Aunque estas muertes podían explicarse por ataques de lobos o enfermedades del ganado, el contexto cultural hacía que las sospechas recayeran sobre el niño muerto. La coincidencia entre las visiones nocturnas y la pérdida de animales fue suficiente para que la población comenzara a creer que el infante había regresado desde la tumba como un niño vampiro. Estas narraciones eran repetidas en las tabernas y en los mercados, transmitidas de boca en boca, y cada repetición añadía nuevos detalles. Algunos aseguraban haber escuchado llantos infantiles en plena noche. Otros decían haber visto huellas diminutas en la nieve cerca de las tumbas. El miedo comenzó a calar en la comunidad. En sociedades rurales como las de Transilvania del siglo XVIII, la muerte prematura de niños estaba envuelta en un aura de misterio y fatalismo. Cuando a ese hecho se sumaban elementos considerados sobrenaturales, un nacimiento extraño, rumores de apariciones, muertes de animales, la explicación más lógica para los lugareños era que lo inexplicable obedecía a causas malignas. La figura del niño con dientes que regresaba de la tumba se convirtió así en un relato compartido que explicaba desgracias cotidianas en clave sobrenatural. La nobleza local intentaba restar importancia al asunto, pero los campesinos y pastores mantenían viva la historia, convencidos de que algo oscuro acechaba en los límites de la ciudad amurallada. Para colmo, en esos mismos años comenzaron a documentarse en toda Europa central los primeros tratados médicos y teológicos que hablaban de los vampiros de Transilvania. En 1725 había circulado por Europa el famoso Informe Visum et Repertum, en el que médicos militares austríacos narraban cómo en Serbia varios cadáveres exhumados parecían intactos y fueron estacados por miedo a que fueran vampiros. Estas noticias, amplificadas por la prensa y por cartas diplomáticas, llegaban hasta ciudades como Sighisoara, reforzando la creencia de que lo que ocurría en sus cementerios no era un caso aislado, sino parte de un fenómeno más amplio. La combinación de contexto cultural europeo, tradición local y sucesos concretos convirtió la historia del niño noble nacido con dientes en un relato con suficiente fuerza para sobrevivir siglos. Con el paso de los años, los rumores sobre el niño noble muerto con dientes no solo no se desvanecieron, sino que se intensificaron. A mediados del siglo XVIII, en 1754, la situación alcanzó un punto crítico. Los pastores continuaban denunciando la pérdida inexplicable de ganado, con ovejas halladas desangradas o con heridas punzantes en el cuello. Campesinos que transitaban cerca del cementerio afirmaban haber visto sombras pequeñas y escuchado lo que parecían ser lamentos de un niño en la oscuridad.
En una época donde la superstición estaba legitimada socialmente, estas afirmaciones no eran vistas como exageraciones, sino como advertencias serias. La presión popular sobre las autoridades locales se volvió insostenible. La comunidad exigía una comprobación definitiva. El clero de la ciudad, dividido entre la necesidad de mantener la calma y la presión de los feligreses, terminó cediendo. Fue entonces cuando se autorizó la exhumación del cuerpo. Este procedimiento no era inusual en la Transilvania del siglo XVIII. De hecho, existen registros en aldeas cercanas como Brasov y Sibiu donde, en casos similares, se habían abierto tumbas y practicado rituales antivampíricos. La diferencia es que en Sighisoara el caso estaba vinculado a una familia noble, lo que añadía un matiz delicado, pues no se trataba de un campesino anónimo, sino de un linaje respetado. Pese a todo, el temor colectivo pudo más que el honor familiar. Cuando la tumba fue abierta en 1754, los presentes, campesinos, clérigos y funcionarios municipales, se encontraron con lo inesperado. El ataúd estaba vacío. No había rastro del cuerpo del niño. Este hecho, documentado en versiones orales y recogido más tarde en crónicas locales, provocó un auténtico pánico. Para unos, aquello confirmaba que el niño había salido de su sepultura para atormentar a los vivos. Para otros, más pragmáticos, se trataba de un robo de restos humanos con fines de brujería o de un traslado secreto hecho por la propia familia para evitar el estigma. Sin embargo, en la mentalidad popular, la explicación más plausible era la primera. El niño había regresado de entre los muertos. El alcalde de Sighisoara, consciente de que el miedo podía convertirse en desorden, decidió actuar con rapidez. En un acto de carácter tanto político como simbólico, ordenó que la tumba fuera sellada con una cruz de hierro fundido, instalada sobre el lugar donde se suponía que descansaba el infante. El hierro, en la tradición centroeuropea, tenía un poder apotropaico. Era capaz de repeler a los espíritus malignos y contener a los muertos inquietos. Colocar una cruz metálica significaba al mismo tiempo un gesto religioso y un recurso práctico contra el mal. Con ello, el alcalde pretendía dar un mensaje claro a la población. El problema estaba controlado, el mal había sido neutralizado, y no había motivo para más histeria. No obstante, la medida no calmó del todo a los vecinos. El hecho de que el ataúd hubiera aparecido vacío dejó demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Había huido el cuerpo por sí mismo, como sostenían los más supersticiosos? ¿Lo había retirado en secreto alguien de la familia para evitar la profanación pública? ¿O había sido robado por quienes practicaban ritos ocultos? Cada hipótesis alimentaba aún más la leyenda. El vacío físico de la tumba se transformó en un vacío simbólico. Un hueco que el imaginario popular llenó con narraciones cada vez más fantásticas. Y a partir de entonces, el niño vampiro de Sighisoara dejó de ser un rumor de pastores para convertirse en un mito urbano de toda la región. Con el tiempo, relatos posteriores añadieron incluso que durante la ceremonia de sellado se escucharon llantos provenientes de la tierra, lo que llevó a algunos a pensar que la cruz de hierro había encerrado al espíritu, pero no lo había liberado. Otros decían que desde entonces, en las noches más frías de invierno, se escuchaban lamentos de bebé alrededor del cementerio, reforzando la idea de que el alma del niño seguía vagando. Estos añadidos, imposibles de verificar, eran parte del proceso natural de transmisión oral. Cada generación añadía nuevos elementos para mantener viva la historia. Lo cierto es que la exhumación de 1754 y la tumba vacía marcaron el punto de inflexión. El mito del vampiro de Sighisoara ya no podía ser borrado de la memoria local. Tras el episodio de 1754, la tradición oral se encargó de mantener vivo el relato. Los vecinos aseguraban que, en noches gélidas de invierno, se escuchaban llantos de bebé cerca de la tumba sellada, un sonido que se mezclaba con el viento entre las murallas y que para los supersticiosos era prueba de que el espíritu del niño seguía atrapado en aquel lugar. Otros afirmaban haber visto sombras pequeñas moverse entre las lápidas o huellas diminutas impresas en la nieve.
Aunque estas experiencias pueden explicarse por fenómenos naturales, la comunidad las interpretaba como manifestaciones directas del niño vampiro. Así, la leyenda se convirtió en parte inseparable del folclore local, transmitida de padres a hijos como advertencia y como relato de identidad. En el siglo XIX, cuando Europa comenzó a interesarse por las tradiciones de Europa del Este, viajeros alemanes y húngaros recogieron en cartas y crónicas el caso de Sigishoara como un ejemplo de supersticiones vampíricas. Para los intelectuales ilustrados, estas historias eran muestra de la atrasada mentalidad rural, pero para los románticos se trataba de material precioso para alimentar el imaginario gótico que triunfaba en literatura. Fue en este clima donde autores como Bram Stoker, a finales del siglo XIX, encontraron un terreno fértil para ambientar su célebre novela Drácula. Aunque Stoker no mencionó directamente al niño vampiro de Sigishoara, el hecho de que la ciudad fuese cuna de Vlad Tepes y escenario de leyendas como esta reforzó su aura tenebrosa y la asoció irremediablemente al mito vampírico universal. Hoy en día, la leyenda del niño vampiro sigue viva en Sigishoara, integrada tanto en el turismo como en la identidad local. Las visitas guiadas por la ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyen referencias a las exhumaciones del siglo XVIII a los ritos vampíricos practicados en la región. La tumba sellada con la cruz de hierro, aunque envuelta en incertidumbre sobre su localización exacta, es parte de las narrativas que los guías transmiten a los visitantes. Más allá del atractivo turístico, la historia funciona como espejo de una época en la que la frontera entre lo real y lo sobrenatural era difusa, y en la que los miedos colectivos encontraban en los muertos inquietos la explicación a desgracias cotidianas. El mito del vampiro de Sigishoara, surgido de un niño nacido con dientes y de una tumba vacía, demuestra cómo un hecho concreto puede transformarse en un relato atemporal, capaz de sobrevivir 3 siglos y seguir provocando fascinación. La mujer sin rostro de la Inquisición, Francia. La cruzada albigense, iniciada en 1209 bajo el pontificado de Inocencio III, fue uno de los episodios más sangrientos de la Edad Media en Europa occidental. Su objetivo declarado era erradicar la herejía cátara, muy arraigada en el sur de Francia, especialmente en Languedoc y Toulouse. Los cátaros defendían una visión dualista del mundo, rechazaban la autoridad de la Iglesia de Roma y habían conseguido gran influencia entre la nobleza local, lo que representaba no solo un problema religioso, sino también político para el papado y para la monarquía francesa. La cruzada fue brutal. Ciudades enteras como Béziers y Carcassona fueron arrasadas, y miles de personas, muchas de ellas inocentes, fueron masacradas sin distinción de edad ni condición. En este contexto, Toulouse ocupaba un lugar central. La ciudad había sido uno de los bastiones del catarismo y tras la derrota militar de los albigenses, se convirtió en un laboratorio de control inquisitorial. Fue allí donde, a partir de la década de 1230, se estableció una de las primeras sedes permanentes de la Inquisición, dirigida por los dominicos, la orden encargada de perseguir la herejía con métodos sistemáticos. Toulouse se llenó de tribunales, registros y cárceles donde se interrogaba y castigaba a sospechosos. Los juicios eran sumarios, y la mera acusación de un vecino podía bastar para llevar a una persona ante los inquisidores. En este ambiente las mujeres eran particularmente vulnerables. Su papel social subordinado, unido a la sospecha de que podían transmitir enseñanzas heréticas en secreto, las convertía en blanco fácil de acusaciones. Las mujeres vinculadas a los cátaros sufrían un destino especialmente cruel. Muchas eran señaladas como perfectas o perfectas cátaras, figuras religiosas femeninas que practicaban un ascetismo estricto y servían como guías espirituales. Para la Iglesia Católica, que negaba a las mujeres cualquier autoridad religiosa, su mera existencia representaba una amenaza intolerable. La persecución no se limitaba al ámbito doctrinal. Se las acusaba de brujería, de pactos con el diablo o de propagar pestes y desgracias. Las ejecuciones públicas cumplían una función ejemplarizante.
aterrorizar a la población y disuadir cualquier simpatía hacia la herejía. En Toulouse se documentan hogueras donde las mujeres fueron quemadas vivas por acusaciones nunca probadas, y sus nombres desaparecieron de los registros oficiales, borrados como advertencia de lo que ocurría a quienes desafiaban el orden establecido. Fue en este escenario, en 1230, cuando se produjo un caso que no encajaba del todo en los patrones habituales de represión y que dio origen a la leyenda de la mujer sin rostro. En una calle cercana a un convento dominico de Toulouse, apareció el cuerpo de una mujer sin identidad conocida, muerta en circunstancias atroces. Su rostro había sido completamente arrancado, dejando un cadáver desfigurado imposible de reconocer. Lo más inquietante fue que, según los registros fragmentarios que han llegado hasta nosotros, no había huellas del asesino ni explicación clara del crimen. No se trataba de una ejecución pública, pues no se levantó acta inquisitorial oficial sobre ella. Tampoco correspondía a un linchamiento colectivo, porque nadie admitió haber visto nada. Era, en definitiva, un cadáver sin autor y sin causa, encontrado en el epicentro de una ciudad controlada por la Inquisición. El misterio, sumado al horror físico de la ausencia de rostro, convirtió aquel suceso en semilla de relatos inquietantes que, con el tiempo, se entrelazarían con el imaginario de las procesiones religiosas y con el miedo a la represión inquisitorial. El hallazgo del cadáver de aquella mujer en Toulouse en 1230 generó una conmoción difícil de disimular. No era solo la brutalidad del acto, un cuerpo mutilado, sin el rostro que daba identidad, sino el hecho de que en una ciudad vigilada por la Inquisición y patrullada por fuerzas locales, nadie hubiese visto ni oído nada. En una época en que la justicia eclesiástica documentaba cada herejía, cada sospecha y cada castigo, la ausencia de un culpable registrado resultaba aún más perturbadora. El rostro arrancado simbolizaba, en la mentalidad medieval, la negación de la condición humana. Una persona sin cara era un ser sin nombre, sin alma y sin lugar en la comunidad cristiana. El crimen, por lo tanto, no solo había arrebatado una vida, sino que había condenado a la víctima a la inexistencia social y espiritual. La ausencia de culpables dio lugar a varias interpretaciones. Algunos vecinos susurraban que había sido obra de la propia Inquisición, que buscaba sembrar un ejemplo aterrador sin dejar rastro oficial. El hecho de que las ejecuciones públicas solían ser registradas en actas, mientras que este crimen quedó fuera de los documentos, reforzó la sospecha de que había sido un castigo clandestino. Otros afirmaban que se trataba de un castigo divino. La mujer habría cometido pecados tan graves que Dios mismo le había arrancado el rostro para mostrar su indignidad. Finalmente, no faltaban quienes veían en el suceso la mano de lo sobrenatural, demonios o fuerzas malignas que rondaban en medio de la represión y el sufrimiento. La falta de explicaciones racionales dejó un espacio abierto para que la imaginación colectiva tejiera distintas versiones, todas ellas inquietantes. El simbolismo del rostro en la Edad Media era especialmente poderoso. El rostro no solo era la sede de la identidad, sino también del alma. Los teólogos afirmaban que en los ojos se reflejaba la pureza o la corrupción interior. Por eso, perder la cara era visto como una mutilación más grave que la muerte misma. En los procesos inquisitoriales, la humillación pública solía incluir la exposición del rostro de los condenados en la hoguera, para que todos vieran su vergüenza. Encontrar un cadáver sin cara era como hallar un ser borrado de la creación, un espejo de lo que significaba perder la dignidad y la salvación. No es casualidad que a partir de este hecho surgiera la creencia de que la mujer había regresado como un espectro sin rasgos, condenado a vagar para recordar a todos el destino de quienes sufrían la represión inquisitorial. Los primeros rumores no tardaron en expandirse por Toulouse. Se decía que aquella mujer había sido ejecutada en secreto por los dominicos, acusada de herejía, pero que por alguna razón no se había querido reconocer su muerte en los registros. Otros aseguraban que había sido víctima de un ajusticiamiento irregular, quizás por venganza de algún inquisidor que había actuado fuera de la ley canónica. Sea como fuere, su cuerpo desfigurado comenzó a aparecer en los relatos orales como una advertencia. En las semanas posteriores al hallazgo,
Comenzaron a circular historias de una figura femenina que se presentaba durante las procesiones religiosas. No hablaba ni hacía gestos, simplemente observaba en silencio a las jóvenes desde la multitud. Al no tener rostro, nadie podía identificarla ni seguirla entre los demás fieles. La leyenda afirmaba que se trataba de la misma mujer asesinada, regresada desde el más allá, buscando justicia o venganza. El hecho de que se apareciera durante procesiones religiosas no es menor. En una sociedad donde la religión era el núcleo de la vida pública, introducir una figura de terror en medio de los rituales colectivos era introducir el miedo en el corazón mismo del orden social. La mujer sin rostro no era un espectro cualquiera, sino uno que se mezclaba con la liturgia, desafiando la autoridad que la Inquisición quería imponer. Así, el rumor se convirtió en una presencia, y la presencia en una advertencia. Había cosas que ni la hoguera ni la censura podían controlar. Desde entonces, Toulouse quedó marcada no solo por la violencia real de la Cruzada y la Inquisición, sino también por este relato que simbolizaba el miedo, el silencio y la imposibilidad de escapar a un destino impuesto. La figura de la mujer sin rostro fue adquiriendo con los años características cada vez más definidas dentro del imaginario popular. Según los relatos que se transmitieron en Toulouse a partir del siglo XIII, su aparición estaba ligada a los momentos de mayor sacralidad, las procesiones religiosas que recorrían las calles empedradas de la ciudad, especialmente durante Semana Santa o festividades dedicadas a santos locales. En medio del cortejo, entre los fieles que portaban cirios y estandartes, algunos aseguraban ver a una mujer de silueta inconfundible. Vestía como las demás, en ropajes oscuros y modestos, pero carecía de facciones en el rostro. Esa ausencia no era un vacío absoluto, sino una superficie blanquecina, como si la piel se hubiera extendido sin dejar rastro de ojos, nariz o boca. El simple hecho de imaginarla bastaba para infundir temor, porque lo que debía ser el espejo del alma se convertía en una máscara vacía. El comportamiento de la aparición aumentaba su poder de sugestión. Nunca hablaba, nunca gesticulaba, nunca buscaba el contacto directo. Se limitaba a observar en silencio, quedándose inmóvil a un costado de las procesiones o siguiéndolas a distancia. Era precisamente esa quietud lo que más inquietaba a quienes afirmaban haberla visto. Mientras todos participaban activamente del rito, rezando, cantando, cargando imágenes, aquella figura permanecía estática, como un recordatorio mudo de algo prohibido o borrado de la memoria colectiva. No buscaba compañía, pero tampoco se ocultaba. Parecía destinada únicamente a ser vista, a recordar su presencia como una herida abierta en la historia de la ciudad. El elemento más aterrador del mito era su mirada invisible. Según la tradición, quien se atrevía ni fijar los ojos en aquel rostro vacío no quedaba indemne. No era necesario contacto físico. Bastaba con sostener la vista unos segundos sobre ella para que, al día siguiente, la persona comenzara a mostrar signos de desvarío. Se hablaba de alucinaciones, gritos nocturnos, incapacidad para distinguir lo real de lo imaginario. Algunos decían que las víctimas enloquecían hasta el punto de arrancarse el cabello o de no reconocer a sus propios familiares. En un contexto donde la locura se interpretaba como posesión demoníaca o castigo divino, el relato de estas consecuencias reforzaba el temor colectivo. Nadie quería arriesgarse a mirar directamente a la mujer sin rostro. El simple contacto visual era considerado una sentencia de condena. El miedo colectivo transformó poco a poco las prácticas cotidianas. En Toulouse, durante las procesiones, muchas personas comenzaron a evitar mirar a las mujeres desconocidas, especialmente si eran viudas, extranjeras o vestían de manera inusual. Se instauró una suerte de autocensura visual. No alzar la vista demasiado, no fijarse en los rostros ajenos, no buscar más allá de lo estrictamente necesario. Este cambio de comportamiento no solo respondía a mala superstición, sino también a la represión del momento. En una ciudad bajo control inquisitorial, donde un gesto podía ser interpretado como irreverencia, la figura de la mujer sin rostro se convirtió en un símbolo de vigilancia.
Recordaba que cualquiera podía caer en desgracia, perder su identidad y ser borrado, como aquella víctima hallada en 1230. Su leyenda funcionaba, en cierto modo, como eco de la violencia real que había moldeado la vida en Toulouse durante el siglo XIII. Con el paso de las generaciones, la historia de la mujer sin rostro dejó de ser solo un recuerdo del cadáver hallado en 1230 y se convirtió en un relato transmitido oralmente en familias y barrios enteros de Toulouse. Durante la Edad Media tardía, se contaba a los niños como advertencia: no desafiar la autoridad de la Iglesia, no apartarse de las procesiones ni jugar cerca de los cementerios, porque la mujer sin rostro podía aparecer para llevarlos a la locura. Los relatos también funcionaban como metáfora de la represión inquisitorial. En una sociedad donde ser acusado de herejía podía significar la desaparición social, la mujer sin rostro representaba a todas aquellas personas borradas de la historia, privadas de nombre y de dignidad. De esta manera, la leyenda cumplía una doble función. Por un lado, atemorizar. Por otro, conservar en la memoria colectiva la huella de una violencia que los registros oficiales intentaban silenciar. Durante los siglos XIV y XV, algunas crónicas tardías mencionan de forma enigmática la presencia de una dama sin rostro en las calles de Toulouse. Estos testimonios no la describían tanto como un espectro tangible, sino como una visión que se repetía en festividades religiosas. La persistencia de la figura en los relatos escritos muestra que no se trataba de una invención aislada, sino de un mito urbano con raíces profundas. En este periodo, el miedo al castigo sobrenatural se fusionaba con el recuerdo de la represión inquisitorial, reforzando la sensación de que Toulouse era un lugar marcado por la memoria de los ajusticiados. Con la llegada del romanticismo en el siglo XIX, la leyenda fue redescubierta por escritores franceses que buscaban en la Edad Media un material cargado de misterio y tragedia. Para los románticos, la mujer sin rostro no era solo un espectro aterrador, sino también un símbolo del sufrimiento humano frente a la opresión. Autores locales comenzaron a referirse a ella como la femme sans visage, convirtiéndola en un emblema de la brutalidad de la Inquisición y de la vulnerabilidad de las mujeres en una sociedad dominada por el poder eclesiástico. Desde entonces, su historia quedó integrada en el repertorio de leyendas negras francesas, junto a relatos de espectros, apariciones y supuestos milagros oscuros. En la actualidad, la mujer sin rostro sigue viva en el imaginario de Toulouse. Aunque la ciudad es hoy un centro universitario y tecnológico, en sus barrios antiguos aún se recuerda el mito en visitas nocturnas, recorridos turísticos y narraciones populares. Algunos vecinos del casco histórico sostienen que durante las procesiones de Semana Santa todavía puede sentirse una presencia extraña entre la multitud, una figura femenina que observa en silencio y que nadie se atreve a mirar directamente. Para los historiadores es el eco de un crimen brutal en tiempos de la Inquisición. Para la tradición popular, es la prueba de que los fantasmas de la represión medieval nunca desaparecieron del todo. El demonio gemelo de Caín. En el mundo mesopotámico, siglos antes de que los textos bíblicos fueran fijados en su forma actual, ya existían narraciones sobre los orígenes de la humanidad que planteaban la existencia de pares primordiales. Hermanos, gemelos o dobles que representaban la tensión entre la vida y la muerte, la fertilidad y la esterilidad, el orden y el caos. En las tablillas sumerias y acadias, conservadas en bibliotecas como la de Nínive, encontramos la idea de que todo lo creado tenía un opuesto inseparable. Deidades como Enki y Enlil eran descritas en relación con contrarios, y hasta la figura de Inanna Ishtar incluía aspectos duales, la vida que otorgaba y la destrucción que traía. En este contexto simbólico, no resulta extraño que en versiones orales y en textos posteriores apareciera la idea de que incluso los primeros hombres hubiesen tenido dobles, sombras o gemelos invisibles que encarnaban lo que no podía expresarse directamente en la tradición oficial. Los relatos bíblicos canónicos, como el Génesis, se centran únicamente en Caín y Abel, los dos primeros hijos nombrados de Adán y Eva tras su expulsión del Edén.
Sin embargo, textos apócrifos y tradiciones judías antiguas añaden matices. El libro de los Jubileos y algunas versiones del Midrash mencionan que Adán y Eva tuvieron múltiples hijos e hijas, además de Caín y Abel, muchos de ellos borrados de la memoria escrita por no ser centrales en la historia de la salvación. Estos relatos sugieren que la humanidad primitiva fue más compleja de lo que la narración bíblica simplificada conservó. Dentro de ese abanico de versiones surgió la posibilidad de que existieran otros hermanos, algunos asociados a la continuidad del linaje, otros vinculados a fuerzas destructivas. Es precisamente aquí donde se inscribe la figura de un gemelo oscuro de Caín, un ser que no aparece en la Biblia oficial, pero que algunos textos mesopotámicos reinterpretados por tradición oral aluden como su doble. Según estas fuentes, Caín no habría sido un hijo único de Eva en ese momento, sino que habría compartido su nacimiento con un hermano invisible, concebido como una sombra, un espíritu o una energía sin cuerpo que representaba el reverso de su existencia. Este gemelo no habría tenido presencia física, sino que se habría manifestado a través de sueños, visiones y susurros, influyendo desde la niñez en el carácter de Caín. La idea encajaba con la cosmovisión mesopotámica de que nada existía en soledad. Todo debía tener un opuesto, incluso si ese opuesto no era visible a los ojos humanos. La tradición le dio un nombre, Ur-Hem, que en las fuentes orales recogidas siglos después se traduce como el hermano oculto o el gemelo enterrado. Ur-Hem no aparece en los textos bíblicos, pero su nombre se vincula con términos acadios relacionados con la raíz Ur, fundamento, origen, también usado para designar ciudades como Ur y Emmi, sombra, gemelo. Era descrito como el primer demonio nacido de la humanidad, no creado por Dios, sino surgido como residuo de la creación imperfecta tras la caída de Adán y Eva. Ur-Hem, al no tener cuerpo, se alimentaba de las emociones de su hermano Caín, su frustración, su envidia, su resentimiento. Así, este gemelo invisible se convirtió en la voz oscura que acompañaba a Caín desde el inicio, un eco constante que lo arrastraba hacia la violencia y que, según la leyenda, fue el verdadero causante del primer fratricidio. La infancia de Caín y Abel, según los relatos canónicos, muestra un contraste. Caín, agricultor, ligado a la tierra; Abel, pastor, vinculado al cuidado de los rebaños. Pero en la versión prebíblica y mesopotámica, esta diferencia no era solo económica o simbólica, sino espiritual. Abel, desde niño, habría experimentado sueños de claridad, donde se le revelaba la importancia del sacrificio y de la obediencia. En cambio, Caín convivía con un murmullo constante, una voz que lo visitaba en las noches y en los momentos de silencio, incitándole a mirar con desconfianza a su hermano. Esa voz era la de Ur-Hem, el gemelo invisible, el hermano oculto que nunca recibió cuerpo, pero que se alimentaba de la mente de Caín. La tradición afirma que mientras Abel veía luz en sus visiones, Caín veía fuego seco y tierras áridas, como si el destino de cada uno hubiese sido marcado desde el inicio. El vínculo de Caín con la agricultura, lejos de ser neutro, se convirtió en un canal para la acción de Ur-Hem. La tierra, tras la expulsión del Edén, estaba marcada por la maldición de Dios. Adán debía ganarse el pan con el sudor de su frente, cultivando un suelo que ofrecía espinas y cardos. En esa tierra ingrata, Caín trabajaba sin descanso, y cada fracaso en las cosechas parecía un recordatorio de que estaba condenado. Ur-Hem se nutría de esa frustración. Cada sequía, cada planta marchita, cada esfuerzo inútil alimentaba al gemelo invisible, que se volvía más fuerte con la desesperanza de Caín. Mientras Abel ofrecía corderos que siempre parecían aceptados por lo divino, Caín presentaba frutos de la tierra que eran rechazados o ignorados. La desigualdad de trato entre ambos hermanos fue el terreno perfecto para que Ur-Hem sembrara su discurso. Tu hermano es preferido porque su sangre vale más que la tuya. Para que la tierra te acepte, debes darle sangre. El resentimiento hacia Abel fue creciendo,
Pero en esta versión no nació únicamente de la envidia natural, sino de un proceso lento de manipulación. Se dice que durante años Urgem se apareció a Caín en sueños, adoptando formas cambiantes. A veces como sombra, a veces como un espejo oscuro en el que Caín veía su propio rostro distorsionado. Susurraba frases que Caín no podía ignorar, que el verdadero sacrificio no era el de los frutos ni el de los animales, sino el de la sangre humana, que solo entregando la vida de Abel se abriría de nuevo el favor divino. Así, el gemelo demoníaco no fue un accidente en la historia, sino una presencia constante, paciente, que modeló la mente de Caín hasta convencerlo de que su destino era derramar la sangre de su propio hermano. El crimen que narra el Génesis, el asesinato de Abel en el campo, se resignifica por completo bajo esta tradición. Caín no habría actuado en un impulso momentáneo de celos, sino como resultado de una presión prolongada, ejercida desde la infancia por Urgem. El asesinato se vuelve entonces no solo un acto de envidia, sino un sacrificio ritual, instigado por la voz demoníaca. Al matar a Abel, Caín obedecía al susurro de su gemelo invisible, convirtiendo el primer fratricidio en la consumación del primer sacrificio demoníaco de la humanidad. De este modo, la tragedia de Caín no era solo moral, sino cósmica. Había abierto una puerta a lo demoníaco, entregando sangre inocente a la sombra que lo acompañaba desde el nacimiento. El asesinato de Abel, narrado de manera sobria en el Génesis, adquiría en la tradición mesopotámica y apócrifa un carácter completamente distinto. No era solo el primer crimen humano, sino también el primer sacrificio demoníaco. La sangre de Abel, derramada sobre el suelo, no solo clamaba al cielo, como dice la Biblia, sino que alimentaba a Urgem, el gemelo invisible que había susurrado durante años a Caín. Se decía que en el momento en que Abel cayó al suelo, la tierra misma se estremeció, abriéndose para beber su sangre. En esa grieta, Urgem habría sellado su victoria, tomando fuerza de la vida arrebatada. Así, la muerte de Abel no fue interpretada únicamente como una tragedia familiar, sino como la irrupción del mal en el mundo de los hombres, un mal nacido no de los cielos, sino de un gemelo oculto en la propia humanidad. La idea de que la tierra quedó maldita tras este crimen se entendía, en este contexto, como algo más que un castigo divino. Dios pronunció sobre Caín que el suelo no le daría más fruto, pero en la versión legendaria este castigo no era solo externo. La tierra había quedado impregnada por la sangre mezclada con el aliento de Urgem. Desde entonces, el trabajo agrícola, la siembra, el arado, la cosecha, quedó marcado por el dolor y la frustración. Cada vez que una semilla no germinaba, cada vez que una planta se marchitaba antes de dar fruto. Los antiguos decían que era la maldición del primer sacrificio, la huella de Urgem aún presente en la tierra. Por eso, mientras Abel representaba la abundancia del ganado y la prosperidad del sacrificio aceptado, Caín y sus descendientes quedaron ligados a la esterilidad, al esfuerzo perpetuo condenado al fracaso. El castigo a Caín, relatado en la Biblia como la imposición de una marca y la condena al exilio, adquiría un nuevo matiz bajo esta tradición. No era solo Caín el maldito, era Caín acompañado para siempre por su gemelo demoníaco. Allí donde vagaba, Urgem lo seguía, invisible, recordándole que él no había sido autor único del crimen, sino instrumento de un susurro antiguo. Algunos relatos sostienen que la famosa marca de Caín no era una señal en la piel, sino la presencia invisible de Urgem, pegada a su sombra, perceptible solo para quienes miraban más allá de lo humano. De esta forma, la condena no se limitaba a la exclusión social, sino a la compañía perpetua del demonio que había nacido junto a él. La expulsión de Caín al oriente de Edén, hacia la tierra de Nod, era descrita como un viaje doble. Caín, con cuerpo, y Urgem, sin cuerpo. Allí comenzaría el linaje maldito, no porque Caín fuera padre de ciudades y artesanos, como relata la Biblia, sino porque su descendencia llevaría siempre consigo el eco de esa sombra original. Así, el primer fratricidio no solo fundaba la violencia humana,
sino que instalaba en la historia la figura de un demonio primordial, nacido no de Dios, ni del infierno posterior, sino del vientre humano. Gemelo sin rostro, la primera sombra que exigió sangre. Tras el asesinato de Abel y el exilio de Caín, la figura de Urgem adquirió un papel central en la explicación del mal humano dentro de algunas tradiciones antiguas. Si en la Biblia la maldición de Caín aparece como consecuencia de su propio acto, en las versiones apócrifas y mesopotámicas se afirmaba que detrás de la mano que empuñó la piedra o el arma estaba la voz del gemelo invisible. Para muchos, este detalle cambiaba por completo la interpretación. No se trataba únicamente de que Caín hubiese fallado, sino de que la humanidad, desde sus primeros pasos, había estado acompañada por una sombra inseparable, un doble demoníaco que representaba la inclinación hacia la violencia y la destrucción. Así, Urgem fue visto como el primer demonio nacido de los hombres, distinto de los ángeles caídos del cielo. No era un espíritu ajeno, sino parte misma de la condición humana. En los siglos posteriores, distintas tradiciones recogieron ecos de esta interpretación. Algunos textos gnósticos hablaban de que dentro de cada persona habitaba un gemelo oscuro, un hermano interior que empujaba hacia la transgresión. Los comentarios rabínicos más tardíos llegaron a insinuar que Caín no actuó solo, sino que había sido asistido por un espíritu del mal que habitaba junto a él desde el nacimiento. Incluso en las tradiciones islámicas, donde Caín es conocido como Cabil, existen versiones que incluyen la influencia de un espíritu o susurro demoníaco que lo llevó a matar a su hermano Abil. Aunque no se le da el nombre de Urgem, la idea de una voz invisible que empuja al crimen aparece repetida, como si la figura del gemelo sin cuerpo hubiese sobrevivido camuflada en distintos relatos de la antigüedad. El legado de Urgem se extendió más allá de lo religioso y penetró en lo cultural. En Mesopotamia se le consideraba no solo la causa del asesinato de Abel, sino también el origen de la primera maldición sobre la tierra. En la mentalidad agrícola de la época, que la tierra dejara de producir fruto para Caín y su linaje no era un simple castigo. Era la explicación de por qué la humanidad debía trabajar con dolor, soportar sequías, plagas y hambrunas. El suelo no era ingrato por azar, sino porque había sido alimentado con sangre inocente bajo la influencia de Urgem. Cada cosecha perdida, cada hambruna, cada tormenta destructiva era interpretada por algunos como un eco de aquel primer sacrificio demoníaco. En este sentido, el mito explicaba no solo el crimen original, sino el sufrimiento continuo del hombre en su relación con la naturaleza. En épocas posteriores, la figura de Urgem se convirtió en un símbolo del doble oscuro que todo ser humano lleva consigo. Filósofos cristianos medievales lo interpretaron como una prefiguración del diablo, pero distinto. El diablo había sido un ángel caído, mientras que Urgem era algo más cercano y aterrador, porque había nacido de la misma matriz que el hombre. Su existencia implicaba que la maldad no siempre venía de fuera, sino que podía crecer como una sombra interior, como un gemelo invisible inseparable. De hecho, en tradiciones populares transmitidas oralmente en Oriente Medio, se afirmaba que cada persona tenía un hermano oculto que lo acompañaba, y que la lucha moral consistía en resistir sus susurros. En la actualidad, aunque el nombre de Urgem no aparece en los textos sagrados oficiales, los investigadores de religiones comparadas lo citan como un ejemplo del modo en que los pueblos antiguos explicaban la ambivalencia del ser humano. Para ellos, no bastaba con culpar a un individuo. Había que reconocer que la violencia estaba inscrita desde el principio en la historia de la humanidad. La leyenda del demonio gemelo de Caín nos recuerda que el primer crimen no fue visto solo como un acto humano, sino como un pacto involuntario con una sombra nacida al mismo tiempo que la vida. Por eso, algunos lo llaman el verdadero primer demonio, el que no vino del cielo ni del infierno, sino del propio ser humano. Los túneles bajo el monasterio de Lorbao, Portugal. El monasterio de Lorbao, situado en la región de Penacova, en el centro de Portugal, tiene un origen que se remonta al siglo IX,
aunque su verdadero esplendor comenzó en el siglo XII, cuando fue reformado bajo la regla benedictina. Durante este tiempo, el Reino de Portugal, recién consolidado tras la independencia de León en 1139 bajo Alfonso Enríquez, vivía un proceso de afirmación territorial y espiritual. Los monasterios se convirtieron en centros clave de organización política, cultural y religiosa, y entre ellos Lorbao destacó como uno de los más influyentes. Su ubicación, en un valle fértil atravesado por ríos y bosques, lo convirtió en un enclave estratégico tanto para la vida agrícola como para el refugio espiritual. Desde muy pronto, Lorbao fue visto no solo como un espacio de oración y retiro, sino también como un centro de producción cultural. En la Europa medieval, los monasterios eran guardianes del saber. Allí, los monjes copiaban, traducían y conservaban textos que de otro modo se habrían perdido en las convulsiones de las guerras y las epidemias. Lorbao no fue una excepción. Bajo la regla benedictina, estableció un scriptorium de gran prestigio, en el que se copiaban manuscritos litúrgicos, crónicas y tratados. Lo que distinguió a Lorbao fue su papel como puente cultural entre el mundo cristiano y el musulmán. En pleno contexto de la Reconquista, cuando ciudades como Toledo, Córdoba y Sevilla pasaban de manos musulmanas a cristianas, miles de manuscritos en árabe, ciencias, filosofía, matemáticas, medicina, fueron trasladados a los reinos cristianos. En este proceso, Lorbao recibió un número significativo de estos textos, y allí fueron traducidos al latín, integrándose en la cultura europea. Esa labor silenciosa fue fundamental. Sin monasterios como este, gran parte del conocimiento clásico transmitido por los árabes se habría perdido para siempre. El scriptorium de Lorbao alcanzó tal nivel de excelencia que sus códices iluminados aún se conservan en museos y bibliotecas, y son testimonio de la riqueza cultural del monasterio. Entre ellos destaca el Apocalipsis de Lorbao, un manuscrito del siglo XII con impresionantes miniaturas, considerado una joya del arte medieval portugués. Este ejemplo real prueba que el monasterio no solo copiaba textos religiosos, sino que también desarrollaba un lenguaje visual propio, lleno de símbolos y significados. En ese ambiente de intensa actividad intelectual, la presencia de monjes y monjas copistas era habitual. Trabajaban en silencio, bajo una disciplina estricta, transcribiendo letra a letra textos que se consideraban portadores de la verdad. El acto de copiar no era solo una tarea mecánica, sino un acto espiritual. Reproducir la palabra escrita era prolongar la obra de Dios en la tierra. Sin embargo, este mismo acto podía volverse peligroso si lo que se copiaba no pertenecía a la ortodoxia. Bastaba una desviación, una anotación sospechosa o una traducción demasiado literal, para que lo que parecía un ejercicio de erudición se convirtiera en un motivo de acusación de herejía. El otro elemento clave del monasterio eran sus túneles subterráneos. Como en muchos complejos medievales, Lorbao poseía galerías excavadas bajo sus cimientos. Su origen exacto es incierto. Algunos historiadores creen que fueron construidos en el periodo de repoblación para almacenar grano y provisiones. Otros sostienen que se trataba de pasadizos defensivos que permitían escapar en caso de ataque. Sea cual fuere su propósito, lo cierto es que desde la Edad Media se mencionaba la existencia de corredores que se internaban en la oscuridad bajo el convento y que conectaban distintas dependencias. Nunca fueron completamente explorados, y parte de ellos permanecen tapiados hasta hoy. El hecho de que estuvieran allí, silenciosos y misteriosos, creó el caldo de cultivo perfecto para que la imaginación popular situara en ellos secretos, tesoros escondidos y presencias que no encontraban reposo. En la mentalidad medieval, los subterráneos eran espacios liminales, lugares donde lo sagrado y lo profano podían confundirse, donde las almas atrapadas vagaban y donde el contacto con lo prohibido parecía más cercano. Estos cuatro elementos, la fundación del monasterio en el contexto de la consolidación de Portugal, su papel como centro cultural y de traducción, la actividad febril de su scriptorium y la existencia de túneles aún no esclarecidos,
forman la base histórica sólida sobre la que, con el paso del tiempo, se tejió la leyenda. Fue en ese escenario de silencio, oración y sombras subterráneas donde apareció la historia de una monja que, al traspasar los límites de la ortodoxia en su labor de copista, quedó condenada no solo a desaparecer físicamente, sino a permanecer atrapada para siempre en los pasadizos bajo el monasterio del Orbão. Durante el siglo XII, el monasterio del Orbão alcanzó su máximo esplendor como centro cultural, en gran medida gracias a la llegada de manuscritos procedentes de Al-Ándalus y de otros territorios islámicos. Con la expansión cristiana hacia el sur, bibliotecas enteras fueron confiscadas y trasladadas hacia los reinos del norte. Toledo se convirtió en el gran núcleo de traducción, pero el Orbão también recibió una parte de ese flujo de textos. Los códices árabes contenían desde tratados de medicina de Avicena hasta obras filosóficas de Aristóteles transmitidas a través de los comentarios de Averroes. También llegaban compendios de matemáticas, astronomía y alquimia, algunos de ellos procedentes, según la tradición, de Siria y Damasco, lugares donde el conocimiento clásico se había conservado y enriquecido. Para la mentalidad de la época, estos textos eran tanto una fuente de saber como un terreno peligroso, pues no todos los contenidos podían reconciliarse con la ortodoxia cristiana. En este contexto se destaca la figura de una monja copista, cuya identidad real nunca fue confirmada por documentos, pero cuya presencia quedó grabada en la tradición oral del monasterio. Las órdenes monásticas femeninas en Orbão tenían un papel activo en la vida cultural. Muchas mujeres consagradas recibían formación en lectura y escritura, y algunas trabajaban en la copia de manuscritos dentro del scriptorium. La joven en cuestión era reconocida por su habilidad con las lenguas. Conocía latín, algo indispensable para cualquier copista, pero también había aprendido rudimentos de árabe, lo que la convertía en un recurso valioso para descifrar y trasladar fragmentos de los textos llegados desde la península ibérica. Su dedicación la hacía destacar entre las demás, y algunos relatos señalan que tenía un carácter curioso, atraído por aquello que se salía de lo convencional. Fue esta monja, según la leyenda, la que recibió un manuscrito distinto a los demás. El códice no mostraba tinta visible, sus páginas parecían en blanco, pero al mirarlas fijamente se podían distinguir trazos leves, como huellas apenas perceptibles. La tradición lo llamó el manuscrito sin tinta, un libro que supuestamente no revelaba su contenido con los ojos abiertos, sino únicamente cuando el lector cerraba los párpados y dejaba que las palabras se formaran en su mente. Se decía que eran palabras vivas, que hablaban directamente a la conciencia y revelaban secretos prohibidos. Hoy es fácil interpretarlo como una metáfora de la lectura interior, pero en el siglo XII era visto como una anomalía, un objeto que no podía clasificarse entre lo divino y lo herético. La copista, fascinada, comenzó a transcribirlo, copiando páginas invisibles que solo ella parecía comprender. El gesto no pasó inadvertido. En el clima de vigilancia estricta de los monasterios benedictinos, donde cualquier desviación podía ser interpretada como una amenaza, pronto comenzaron los rumores de herejía. Otros copistas y monjes notaron que la joven trabajaba en un códice que no mostraba letras visibles, y algunos aseguraron que pasaba horas en silencio con los ojos cerrados, como si estuviera rezando, pero en realidad copiando lo que veía en su mente. Este comportamiento fue considerado extraño, y la sospecha de que estaba transcribiendo textos heréticos traídos de Damasco se difundió rápidamente. La acusación no se basaba en pruebas tangibles, sino en la mezcla de temor y desconfianza hacia aquello que no se podía explicar con claridad. En una comunidad donde el control de la palabra escrita equivalía al control de la fe, un manuscrito invisible era un peligro demasiado grande. El inicio de la leyenda sitúa aquí el punto de ruptura. Una monja copista talentosa, atrapada entre el deseo de conocer y las restricciones de la ortodoxia, acusada de haber traspasado un límite invisible. La semilla del mito había sido plantada. Una mujer condenada no por lo que había escrito en tinta, sino por aquello que supuestamente había copiado en silencio, desde páginas que nadie más podía leer.
Cuando las sospechas sobre la monja copista llegaron a oídos de los superiores del monasterio, la situación se tornó irreversible. En una comunidad regida por la regla de San Benito y vigilada de cerca por la autoridad episcopal, no había espacio para ambigüedades. Cualquier indicio de desobediencia y más aún de herejía debía ser sofocado con rapidez. Los testimonios recogidos en torno a la joven, que pasaba horas con un códice en blanco, que trabajaba con los ojos cerrados, que parecía abstraída en visiones, fueron interpretados como pruebas de que había caído en prácticas sospechosas. No fue acusada en un juicio formal de la Inquisición, que aún no había sido establecida de manera sistemática en Portugal, pero sí se la sometió a un proceso interno dentro del convento, cuyas decisiones rara vez quedaban registradas en documentos oficiales. Según la tradición, el castigo impuesto fue tan extremo como inusual. La monja no fue expulsada ni entregada a las autoridades seculares, tampoco condenada a la hoguera, como ocurría con los herejes declarados. En cambio, se optó por un encierro perpetuo, como una manera de borrar su existencia sin escándalo público. Fue llevada a los túneles subterráneos del monasterio, esos pasadizos húmedos y oscuros que se extendían bajo la iglesia y los claustros, y allí fue encerrada viva. Se dice que tapiaron la entrada con piedra y cal, sellando no solo su cuerpo, sino también su memoria. El castigo era simbólicamente terrible: quedar enterrada bajo los cimientos de la comunidad a la que había servido, como un recordatorio silencioso de lo que significaba desviarse de la obediencia. El mito afirma que la monja murió lentamente, sin compañía, con el pergamino del manuscrito sin tinta entre sus manos. No se trataba solo de un castigo corporal, sino espiritual. Al desaparecer sin tumba, sin funeral y sin registro, su alma quedaba en un limbo, incapaz de ascender. Fue entonces cuando surgió la creencia de que su espíritu había quedado atrapado en los túneles. Los monjes que siglos después trabajaron en Lorbán contaban que, al caer la noche, se oían pasos en los corredores subterráneos, como si alguien arrastrara sandalias sobre la piedra. Otros afirmaban escuchar sollozos apagados, o el inconfundible roce de una pluma sobre pergamino, como si alguien siguiera copiando eternamente páginas invisibles. Estos testimonios no podían confirmarse, pero eran lo suficientemente frecuentes como para arraigar en la memoria colectiva del convento. La leyenda añadió un elemento inquietante. La única manera de liberar el alma de la monja sería descifrar el manuscrito sin tinta, el mismo que había causado su condena. Según el mito, aquel libro sigue oculto en algún punto de los túneles tapiados, esperando a que alguien lo encuentre. Pero su lectura exige una condición imposible. Solo puede leerse con los ojos cerrados. El lector no vería palabras sobre el pergamino, sino visiones que surgirían directamente en su mente, revelando secretos que no pertenecen al mundo de los vivos. Para los monjes medievales, esto equivalía a un pacto peligroso con lo oculto, y por eso el acceso a los pasadizos quedó restringido durante siglos. La prohibición no solo respondía al miedo físico de derrumbes o pérdidas, sino también al temor espiritual de que alguien pudiera entrar en contacto con aquel texto prohibido y despertar a la presencia que habitaba los subterráneos. Así, entre los muros del Lorbán se consolidó un relato perturbador: una mujer condenada no por lo que escribió en tinta, sino por lo que se atrevió a copiar desde páginas invisibles, un alma atrapada bajo tierra que aún reclama justicia, y un libro imposible que solo puede revelarse en la oscuridad de la mente. Durante los siglos posteriores, la historia de la monja copista y del manuscrito sin tinta siguió viva en la tradición oral del monasterio y de las aldeas cercanas. Con el paso del tiempo, los superiores decidieron tapiar aún más accesos a los túneles, no solo para evitar accidentes, sino también porque los rumores crecían. Novicios y visitantes hablaban de luces tenues que parecían moverse bajo las losas del suelo, o de murmullos apagados en la noche. En los registros oficiales se mencionaba de forma vaga la necesidad de proteger los pasadizos, pero entre los habitantes de la región era evidente que la verdadera razón era el temor a lo que allí se ocultaba. La prohibición de entrar en los subterráneos convirtió al lugar en un espacio prohibido,
donde lo desconocido adquiría mayor fuerza que lo real. Durante la Edad Moderna, cuando Portugal atravesaba crisis políticas y religiosas, la leyenda fue reinterpretada de acuerdo con cada época. En el siglo XVI, con la llegada de la Inquisición, se decía que la monja había sido víctima de un castigo ejemplar por copiar textos heréticos. En el siglo XVIII, cuando el monasterio fue reformado y transformado en convento femenino, algunas monjas aseguraban escuchar en la noche el golpeteo de plumas sobre pergamino y el crujido de páginas invisibles. Estos testimonios nunca pasaron del ámbito privado, pero reforzaban la sensación de que Lorbão albergaba un secreto irresuelto. En el siglo XIX, con el romanticismo, escritores portugueses y viajeros extranjeros recogieron la historia como una leyenda negra del monacato medieval, comparándola con relatos de fantasmas de otros monasterios europeos. En la actualidad, el monasterio de Lorbão es reconocido como un monumento histórico y parte del patrimonio cultural portugués. Sin embargo, la leyenda de los túneles sigue viva en la tradición local. Los visitantes escuchan a los guías hablar de pasadizos aún sin explorar y de estancias selladas que nunca han sido abiertas. Vecinos de Penacova afirman que, en noches de silencio absoluto, se oyen lamentos procedentes de las entrañas de la colina, como si alguien buscara salir a la superficie. Otros dicen que los sueños de quienes pernoctan cerca del monasterio se llenan de páginas en blanco que, al cerrarse los ojos, revelan frases incomprensibles. Para muchos, el mito funciona como metáfora de lo que fue el Lorbão medieval, un lugar donde la luz del conocimiento convivía con la sombra de la censura y donde la búsqueda de saber podía transformarse en condena eterna. Hoy, la leyenda de la monja sin rostro y el manuscrito sin tinta se cuenta como parte de la memoria colectiva de la región. Es, al mismo tiempo, una advertencia y un símbolo. Advertencia sobre los peligros de buscar lo que está prohibido y símbolo de la resistencia del conocimiento oculto frente al silencio impuesto. Los túneles del monasterio de Lorbão, aún en gran parte inexplorados, siguen representando esa frontera entre lo histórico y lo legendario, entre lo que la arqueología podrá algún día revelar y lo que quizás quede para siempre en el terreno del mito.